Ey, espera. Quédate a ver este video porque te aseguro que te va a volar la cabeza. Solo quería contarte algo antes. El tema de este video surgió de una manera tan espontánea que me gustaría contártelo. Porque hace mucho que vengo recopilando temas y cuando uno se pone a escribir los guiones, uno se da cuenta que tiene que seguir leyendo un poco más. Entonces como que cuesta elaborarlo y tenés como pedazos de guiones. Pero este tema surgió tan lindo, tan espontáneo que quería hacértelo. Quédate a ver el video porque te va a volar la cabeza. Esto es física, papá. Senos, cosenos, tangentes, funciones trigonométricas. ¿Y para qué? ¿Para qué queremos saberlo? Siempre nos preguntamos lo mismo, nunca nos animamos a decir al profesor. Yo no sé para qué la utilizarán en otras cosas, sí sé que en física la usamos y mucho. Hoy quiero hablarles sobre solamente las funciones de seno y coseno. Quiero hablarles de algunas aplicaciones en física sobre el seno y el coseno. Así que bienvenidos, esto es física, papá, vamos. Adelante, vamos. Todo comienza porque en algún nivel de matemáticas nos enseñan que en un triángulo rectángulo, cuyos lados serían A, B y C, y si tenemos los ángulos, vamos a ponerle a este teta y a este ángulo teta prima, podemos encontrar sus lados en función de los ángulos. Y nos dicen, o aprendemos, que si queremos encontrar el lado A en función de los ángulos, podemos usar este ángulo, el lado opuesto, que sería el seno del ángulo teta. Sería igual a A. Y si usamos este ángulo, que no lo dije hoy, pero lo vamos a llamar teta prima, y si usamos este ángulo, y usar la función de coseno del ángulo teta prima. ¿Ok? Y lo mismo si queremos encontrar B. Si nosotros quisiéramos encontrar B, encontramos que va a ser, si usamos este ángulo, va a ser el coseno del ángulo teta, o si usamos este ángulo, va a ser B es igual al seno del ángulo teta prima. ¿Ok? C es igual a la tangente del ángulo teta o a la tangente del ángulo teta prima, según que dividamos seno o coseno. No es una clase de trigonometría, esto es física, papá. ¿Cómo usamos esto? Voy a hablar de lo primero, de la base de la física, que es la cinemática y la dinámica. Es la base de la física. Tampoco voy a entrar en eso, pero vamos a hablar en qué caso. Porque si nosotros, por ejemplo, en cinemática, que es la rama de la física que estudia el movimiento de una partícula puntual. Pero no estudia sus causas, estudia el movimiento. Entonces, supongamos que tenemos una mosca que va volando, ¿no? Es una mosca que sigue una trayectoria. Y la mosca está acá, en este punto. ¿Qué hacemos siempre? Bueno, trazamos un eje de coordenadas, ¿no? Para ubicar a la mosca. El eje de coordenadas X y Y. Listo, tenemos la trayectoria de la mosca. Ahora, queremos ubicarla en el espacio. Lo que hacemos en física es que trabajamos con vectores, es trazar un vector desde un origen del eje de coordenada hasta el punto donde está la mosca. Y llamamos a este punto el punto X y Y. Y decimos que este punto sería la función f de x que es igual a y. Esto es matemática. Entonces, tenemos dos formas de nosotros ubicar este punto. La primera, por ejemplo, trazamos unas líneas acá paralelas. Si conocemos este valor de x, vamos a llamarlo x1, podemos encontrar este valor de y, vamos a hacer como matemática f de x. Esto es física, papá, pero vamos a hacerlo como matemática. Entonces nosotros decimos que f de x o y es igual a ¿qué? Al punto x y y que está dado por x, por la función x.
f de x es igual a x1. Entonces, esta es una de las formas que nosotros tenemos de encontrar a este punto, sea la función que sea. Pero ¿para qué usamos las funciones de seno y coseno en física? Porque hay otra forma que también nosotros tenemos de ubicar este punto. No sé si se acuerdan en matemática. Pero este vector, cuya longitud apunta hacia el punto, forma un ángulo con las abscisas. Vamos a seguir llamándolo ángulo θ porque es lo más común. Entonces, este vector, que es el vector R, en física lo llamamos vector posición. Vamos a decir que R, el vector R, esto es un vector, trabajamos con vectores, está compuesto por una componente R en X más una componente R en Y. ¿Qué quiere decir esto? Que este vector está compuesto por otro vector, es la suma de un vector acá, al que llamamos R de X, y está compuesto por otro vector acá, al que llamamos R de Y. Este es el vector y estas son sus componentes. ¿Y cómo encontramos estas componentes? Con esto, señores. Por eso son importantes en este punto. Si nosotros queremos encontrar la componente en X, escribimos lo siguiente. La componente R de X, ¿a qué va a ser igual? Nosotros queremos encontrar este vector. O sea, este lado del triángulo. Nos fijamos acá. B es igual al coseno del ángulo. Entonces R va a ser igual al coseno del ángulo que tengamos. Siempre nos van a dar, siempre va a ser este ángulo. Y R de Y va a ser igual al seno del mismo ángulo. Y las encontramos con que con las funciones senos y cosenos se forma un triángulo rectángulo. No sé si lo notan acá. Ok, sigamos. Estamos hablando en términos de componentes vectoriales, senos y cosenos. Es lo primero que vemos en física, la posición. Vamos a dar otro ejemplo de donde encontramos senos y cosenos. Este vector, que es el vector posición, apunta a un lugar en particular de la trayectoria en donde encontramos un punto. En este punto existe una recta tangente, es decir, una recta que corta la trayectoria en solamente un punto, que está dada por la velocidad. En física vemos que la pendiente de la posición respecto al tiempo, que sería este caso, nos va a dar la velocidad. Vamos a verlos en términos de velocidad. Vamos a ver un caso muy común, el movimiento de proyectiles o movimientos parabólicos o movimientos en dos dimensiones. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, planteamos los ejes, vamos a seguir llamándole X y Y, para no meternos en barrios complicados. Y decimos que algo que nosotros lanzamos tiene esta trayectoria. ¿Ok? Y nosotros encontramos acá, como decíamos, que acá, en este punto, por ejemplo, va a haber, acá, en este punto va a haber una pendiente. Es decir, una recta tangente que corta en solamente un punto. Y este lo llamamos vector velocidad. Si nosotros queremos escribir el vector velocidad, igual que R, el vector velocidad está compuesto por su velocidad en X más su velocidad en Y. Y acá es lo mismo. Porque obviamente que no sale del origen, pero trazamos ejes imaginarios en el punto donde se corta, por ejemplo, y encontramos que tiene una componente B en X, y tiene una componente B en Y. No sé si lo notan. Y vamos a ver si me ayudan, si repiten conmigo. Yo no lo veo, pero me imagino que lo están diciendo. Porque si nosotros queremos escribir la componente Bx, la componente del vector Bx, ¿qué va a hacer? Nosotros queremos encontrar este. Tenemos que es acá hay un ángulo, es el coseno del ángulo que se forma, y la componente B en Y es igual al seno del ángulo que también se forma. Sin querer meterme en los temas de que trata, solamente estaba pensando en las funciones seno y coseno. Y quería presentárselas como algo muy común
en la descripción de la naturaleza con el lenguaje de la matemática. Muchas gracias por mirarlo, por aquí la dejamos. En la próxima seguimos con dinámica para que no quede muy largo. Si te preguntan, te lo dijo Jonah, y esto es física, papá.